Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a la trayectoria del doctor Néstor Cafferat. Hemos tenido una serie de conferencias del más alto nivel en derecho ambiental y hoy continuamos con esa línea y nos acompaña el doctor Román L. Duque, corredor de Venezuela, a quien se ha designado desde la academia como miembro honorario y que, bueno, es un gusto tenerlo primeramente en este homenaje a un jurista de la talla de Néstor Cafferat. Bienvenido precisamente a la entrevista y a este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Cafferat, doctor Román Duque. Mire, para quien les habla, que no pasa de ser sino un diletante en derecho ambiental, participar como expositor en un Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a un verdadero maestro en esta materia, como lo es el doctor Cafferat, por supuesto que es un honor, pero mucho más es un severo compromiso después que usted me ha anunciado que he sido honrado con la distinción de miembro honorario de esa distinguida Academia Mexicana de Derecho. De manera que agradezco a la Academia y a usted como su presidente por su generosa presentación y por haberme invitado a compartir este conversatorio de tanta calidad sobre temas vinculados en este caso a la justicia ambiental. Muchas gracias, doctor Román L. Duque. El doctor Román L. Duque, corredor de Venezuela, es abogado y doctor en Derecho. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, que en México es ministro y en otras partes es juez constitucional. Es consultor jurídico de la Presidencia de la República de Venezuela. Fue presidente e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Caracas. Fue miembro de la Comisión Andina de Juristas, director académico adjunto de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, miembro de la Liga de Abogados Ambientalistas, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Monte Ávila de Caracas. Profesor honorario de la Universidad Católica de La Plata de Argentina, fue vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman, fue presidente del Colegio de Abogados de Caracas y hoy disertará en relación al tema justicia ambiental, sistema procesal, poder cautelar ambiental. Doctor Román, si bien en los estudios de derecho ambiental el término más utilizado es el de justicia ambiental, ¿por qué razón se comienza a emplear el término, el sistema de procesal ambiental, y dentro de este sistema mismo se hace mucho énfasis en el poder cautelar ambiental? Profesor, estimados amigos, asistentes y oyentes, es una pregunta que envuelve varios temas fundamentales que deben precisarse separadamente, por lo que me voy a permitir extender un poco, con su licencia, en la respuesta a esta pregunta que es con contenido integral y complejo. Para distinguir estos temas, creo que debe recordarse la noción integral del sistema procesal, que no viene a ser sino el desarrollo sistemático de la función jurisdiccional del Estado a través de sus componentes de jurisdicción, acción y proceso. Y que con relación al ambiente existe ya todo un sistema jurídico sustantivo y adjetivo, que es el orden jurídico ambiental, el cual además de propiamente su normatividad ambiental, se comprende la jurisdicción ambiental, el derecho de la acción ambiental y el proceso ambiental. Pero antes, creo que debe recordarse que sin un orden normativo no puede existir un sistema procesal. Y que ya en la ciencia jurídica existe una rama indiscutible sobre su autonomía o su especialidad, cada vez más reconocido, como es el derecho al ambiente, o mejor dicho, el derecho a la naturaleza, cuya aplicación corresponde precisamente a la función jurisdiccional del Poder Judicial del Estado. En ese orden normativo, dentro del contexto de los derechos fundamentales, debe destacarse que el 48 periodo de sesiones, en su resolución número 48-13, del 8 de octubre del 2021, su punto 1, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de manera expresa, reconoce el derecho a un ambiente limpio, saludable,
y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de estos derechos humanos. Y cito textualmente esta interesante resolución. Y precisamente para la eficacia de este derecho de suma trascendencia, disponer de un sistema de justicia en el cual el derecho del ambiente se le considere particularmente como un derecho humano autónomo en el marco de los principios de progresividad e interdependencia de los derechos humanos y no de regresividad. De ahí entonces la importancia del proceso ambiental y de las medidas cautelares preventivas y de precaución de la gestión sostenible del ambiente. Esta resolución 48-13 del 8 de octubre del 21 que acabo de citar consolida, y esto es importante, en una fuente de derecho internacional y nacional todo el contenido de los estándares de los derechos de información, participación y de acceso a la justicia en materia ambiental que se derivan de instrumentos internacionales anteriores, como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, de la Resolución 19-10 del 2012, de la Relatora Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, del Convenio de Aarhus de 1998 y ahora del Acuerdo de Escazú del 2018. Principios y valores que son el orden normativo ambiental. Todavía falta, y me disculpan precisar, en cuanto a la jurisdicción ambiental, que cabe señalar que cuando se habla de jurisdicción ambiental se habla de la resolución por el Poder Judicial de los conflictos derivados de la aplicación de la normativa ambiental entre la administración pública y los particulares, y entre los mismos particulares, por la protección y defensa de derechos ambientales, no solamente individuales, sino también colectivos y difusos. Específicamente, es propiamente la jurisdicción judicial ambiental a cargo de los órganos del Poder Judicial y no la jurisdicción administrativa ambiental respecto a la aplicación de dicha normativa que está dentro del Poder Ejecutivo. Por ello entiendo que por su carácter dirimente definitivo, por antonomasia, la justicia ambiental como la jurisdicción a cargo de tribunales, y no es la que se atribuye a la administración pública, que pudiera ser la jurisdicción administrativa ambiental. Pero la pregunta requiere una precisión mayor por su contenido, que debe destacarse, como es el acceso de las personas o grupos sociales a los órganos del Poder Judicial para obtener una decisión de reconocimiento y protección de los derechos humanos y dentro de estos derechos de los derechos ambientales, como lo es el llamado derecho de acción o de el acceso a la justicia, que cuando se ejerce ante los órganos del Poder Judicial es de carácter judicial y no el de una solicitud o petición administrativa. En ese orden de ideas, en el derecho ambiental existen medios propios, unos constitucionales, otros legales, para acceder a los tribunales, y existen procesos especiales para la tutela del ambiente y de sus derechos, así como para resolver los conflictos surgidos del ejercicio de esos mismos derechos entre los particulares o los grupos sociales. Y entre estos últimos, al igual que la resolución de los conflictos originados por la intervención de la administración pública en la aplicación del orden ambiental. Justicia ambiental, donde incluyo también la aplicación del derecho penal ambiental. Por esta razón considero que existe un conjunto de demandas, pretensiones y recursos que constituyen el género de acciones judiciales ambientales, es decir, un sistema procesal ambiental. Pero, permítame todavía referirme a otro aspecto, que es el proceso del ambiente y el proceso ambiental, que es el conjunto de relaciones y la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio ante una autoridad judicial competente e imparcial los conflictos de derecho ambiental, y que como consecuencia de esas fases y actos tiene principios y reglas propios de su procedimiento trámite, como la publicidad,
la legitimación ciudadana, la oralidad. En este particular se puede hablar entonces también de un derecho procesal ambiental en el cual existen reglas procesales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia ambiental y también principios propios respecto a la actividad procesal de la parte y del juez para que la decisión resolutoria del conflicto resulte conforme con los fines y propósitos del derecho ambiental. Esa es mi respuesta a la primera pregunta de un contenido integral y complejo. Profesor Román Duque, en este mismo orden de ideas de la existencia de un sistema procesal ambiental, ¿cuál sería específicamente el criterio para definir la competencia de la jurisdicción ambiental y los principios más característicos de este sistema procesal ambiental? Usted toca un tema importante como es la competencia, la delimitación de la competencia de la justicia o jurisdicción ambiental frente a la justicia ordinaria o frente a otro tipo de justicia. Quiero destacar aquí el ambiente como un factor transversal en el orden social y jurídico, no otra cosa que la naturaleza. De modo que la vinculación de un asunto con la naturaleza o el ambiente define la competencia de la jurisdicción ambiental. Por ello es que en el Poder Judicial se puede hablar también de un orden, una rama judicial ambiental. Por lo expuesto, por los componentes que acabo de referirme de jurisdicción, acción, proceso, principio, reglas, procedimientos y recursos, y ahora es la competencia relativa a todo ese orden jurídico ambiental, es por lo que me refiero al sistema procesal ambiental y no a la justicia ambiental a seca. Y por ende, el estudio de esos componentes del derecho procesal ambiental. Ahora bien, batiendo esta idea o presupuesto, el derecho procesal ambiental tiene principios como una iniciativa de parte, por supuesto, como cualquier otro proceso, pero también primordialmente oficiosa del juez. Y el principio era la legitimación amplia, ciudadana, de participación ciudadana, al considerar legitimado de pleno derecho para acudir a los tribunales, no solo a quien reclama su derecho individual ambiental, sino también a los grupos sociales o defensores de estos derechos o de la naturaleza, invistiendo, y esto es importante, a la pertenencia grupal o a un entorno de capacidad procesal. Y también al órgano del Estado a que se le confiere la legitimación como defensor de los derechos ciudadanos. Pero como el litigio ambiental se vincula a derechos fundamentales como el derecho a una buena calidad de vida, el proceso no es exclusivo de las partes. Y por ello, otro principio procesal ambiental es la responsabilidad del juez y la dirección y orientación del proceso para procurar su desarrollo e inclusión por el interés general envuelto en este proceso. Y además, que en los casos de procesos colectivos ambientales, las decisiones judiciales tienen efecto erga omnes universal. Además, el proceso ambiental es antirritualista o antiformalista. Pero, dado que el proceso ambiental es un instrumento de la justicia ambiental, otro principio, la esencia de la jurisdicción ambiental de la tutela preventiva y de precaución durante el proceso por interés social involucrado en los derechos del ambiente, en los casos de urgencia o de riesgos graves a la naturaleza como componente del ambiente. Por tanto, el principio precautorio de la tutela cautelar en el derecho ambiental internacional y comparado es una manifestación de la preservación de la vida, la salud y el ambiente y del medio ambiente. Principio este que precisamente ha sido preocupación de nuestro homenajeado, el doctor Néstor Cafferata, quien considera el principio precautorio como un principio estructural y que tiene su ámbito, dice, de aplicación fructífero en la etapa del predaño, antes que se produzca el daño. Tal es su importancia que el doctor Cafferata encuadra el principio precautorio de la ontología del derecho ambiental o dentro de la filosofía del derecho ambiental, o mejor aún, según sus palabras, dentro de una temática epistemológica, es decir, en la filosofía de la ciencia del derecho ambiental. Razón por la cual el principio precautorio supera los tradicionales presupuestos
procesales, de la tutela judicial, de la presunción del buen derecho, del peligro por la demora procesal, de la existencia de una prueba científica indubitable, de la inversión de la carga de la prueba, inclusive de la dinámica de la carga de la prueba. Pero de gran relevancia actualmente el derecho procesal ambiental, por eso precisamente son las medidas cautelares. Y permítame otra precisión, porque es importante destacar el tema del principio precautorio. Modernamente, la función jurisdiccional del proceso comprende las medidas cautelares, no solo las acciones o demandas, ante las nuevas realidades, como la de cubrir necesidades inmediatas aún cuando sea provisoriamente. Esta tendencia se hace fuerte y se consolida en los casos de protección del ambiente ante los riesgos o peligros de su deterioro o destrucción, principalmente por la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, recuérdese que la protección de la salud y el disfrute de un medio ambiente sano alcanzaron rango de fuentes del derecho a través de instrumentos internacionales, como lo ha señalado la Declaración de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Humano del 72, la Carta Mundial de Naturaleza de 1982, la Declaración de Río sobre el Ambiente y la Naturaleza de 1992, y específicamente la relación entre el medio ambiente y derechos humanos se hizo mucho más estrecha por el principio 1 de esta declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, llamada Declaración de Estocolmo de 1972, que consagró el derecho al medio ambiente como un derecho de tercera generación. Vale la pena recordar la base del desarrollo sustentable y sostenible del informe Brundtland de 1987, pero teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos, de la consecución del mismo, no tanto del ambiente, sino algo más allá, ontológico. Y por último, en el contexto de la preservación del ambiente, no se puede olvidar la resolución 48-13 del 8 de octubre del 21 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que mencioné, y tampoco la opinión consultiva número 23-17 de 7 de febrero de 1918 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente sobre el medio ambiente y derechos humanos, que tiene la importancia de haber desarrollado el contenido del derecho a un ambiente sano, pero como un derecho fundamental para la humanidad y por tanto autónomo, aunque interrelacionado con los derechos a la vida, la salud y la integridad personal, pero con autonomía propia y con connotaciones colectivas, porque es de interés universal, tanto para las generaciones presentes como futuras, y también con connotaciones individuales. Pues bien, estos principios, y concretamente el principio precautoratorio, ahora son consagrados en el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, o el acuerdo de Escazú. Por otra parte, vale la pena recordar que ya la Corte Internacional de Justicia había reconocido este principio como una obligación dentro del contenido del derecho internacional relativo al medio ambiente, la opinión consultiva relativa al uso de armas nucleares de 1996. Gracias, doctor Duque. Qué importante esa vinculación precisamente del derecho al medio ambiente sano con plasmados muy claros de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional de San Salvador. Doctor Duque, ya abordó usted previamente aspectos del principio precautorio. ¿Qué implicaciones tiene este principio precisamente para el derecho procesal? Mira, en este tema comparto el concepto y la naturaleza del principio precautorio o de precaución extraído de la definición integral que nos da el profesor Néstor Cafereta, nuestro homenajeado. Que voy a pedir licencia para repetir sus palabras respecto a este principio, que dice que es un nuevo fundamento de la responsabilidad por daño en la frontera más ancha del derecho ambiental y la más ancha del derecho en general. Y que por tanto, y esto es muy importante lo que él dice, el principio precautorio tiene una estructura tridimensional
porque es de derecho, pero al mismo tiempo comparte su territorio con la moral y la política. Y por ello dice nuestro homenajeado profesor Cafferata, se van a ver muchas leyes en que se menciona el principio precautorio como un principio de política ambiental y no como un principio de derecho, pero que sigue siendo un principio de derecho. Y de ello, dice el profesor Cafferata, una muestra en la legislación comparada. Quizás tenga tiempo de referir un poco a la legislación comparada y a la jurisprudencia de los diferentes tribunales. E incluso de ello es una muestra, como decía, la doctrina comparada también, puesto que enfoca el principio de precaución bajo la orientación del profesor Cafferata desde un punto de vista de la conducta ética y personal, puesto que dice que es la actitud de reserva o cautela que debe adoptar toda persona para evitar o prevenir los daños pues, que puedan causar a una actividad, aunque no existe certeza científica absoluta sobre su ocurrencia. Es decir, un contenido ético que resalta el profesor Cafferata. Ahora, para el derecho procesal, este principio precautorio de precaución tiene el contenido de definición como principio general del derecho. Principio general del derecho. Y por ende forma parte ya de los poderes del juez, sin duda alguna. No hay por qué discutir ya si el juez puede tomar medidas anticipadas de protección del ambiente. En mi criterio, este principio en comento es parte del orden jurídico y no de un instrumento solo de la política pública que depende de la discrecionalidad de un funcionario, ni siquiera de un juez, y que por tanto puede y debe ser aplicado por el Poder Judicial como un principio general de derecho, incluso de oficio, por su base constitucional, basada en la responsabilidad de los órganos del Estado de proteger y prevenir los daños al ambiente como elemento de la calidad de vida de las personas en los casos de daños graves, aun cuando no existe una plena certeza científica de la ocurrencia del daño. Doctor, ¿existen algunos precedentes pretorianos jurisprudenciales y legislativos de la aplicación de este principio precautorio? Hay varios que me voy a permitir citar, entre ellos la interesante jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación Mexicana, entre otros. En primer término, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el famoso fallo Tudanca, que estableció que el principio precautorio debe aplicarse para la protección del ambiente y que justamente no requiere una certeza científica que demuestre la peligrosidad del daño para imponer una medida eficaz anticipada. Al igual que los fallos de la Suprema Corte de Justicia Argentina, por ejemplo, en la causa Mendoza, que precisamente el profesor Cafferata pondera como positivo y como un precedente para el derecho ambiental de fallos como este, en el caso Mendoza, por la precisión de la naturaleza dual o bifronte que hace del daño ambiental individual y el daño ambiental colectivo, así como la declaración de la competencia judicial indiscutible originaria de la justicia ambiental para reclamar el daño ambiental colectivo. Un precedente también como principio general del derecho y el derecho procesal lo es el nuevo Código Procesal Agrario Costarricense del 27 de septiembre del 2018, que contempla la potestad de los jueces de dictar medidas cautelares antes del proceso. E incluso establece que la falta de certeza científica absoluta o técnica sobre lo que es el objeto de tutela no podrá ser justificante para no adoptar las medidas cautelares correspondientes para proteger la producción agraria, el ambiente, el suministro o la conservación de alimentos y materia prima. Este principio de precaución fue incorporado expresamente al derecho argentino por la Ley General del Ambiente, número 25.675, vigente desde diciembre del 2002, que en su artículo 4, y es importante, distingue entre el principio de prevención y el principio de precautorio, que para el derecho procesal es muy importante, diciendo por principio precautorio que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, inclusive para impedir la degradación del medio ambiente. También en Colombia, el principio de precaución se encuentra consagrado en la Ley 1523 del 2002, de abril 24, sobre la gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Y la Corte Constitucional Colombiana, en una sentencia interesante, la C mayúscula raya 93 del 2002, profundizó sobre su alcance y concluyó que cuando la autoridad debe tomar decisiones específicas encaminadas a evitar un peligro de daño grave al ambiente, debe proceder de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, aunque no cuente con una certeza científica absoluta porque se trata de un principio general del derecho. Igualmente, la Corte Constitucional Colombiana, en su sentencia C mayúscula 333, también del 2002, desarrolló el principio aplicado a la actividad minera, indicando que ante la falta de certeza científica frente a los efectos de la explotación de determinada zona, la decisión debe inclinarse por la protección del medio ambiente, tendiente a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Todavía más, porque es bueno señalar precedentes legislativos y jurisprudenciales. En Perú, el decreto supremo número 148/97 PCM mayúscula consideró el criterio de precaución como una institución de la política del ambiente. Y es importante, la ley 28/6011 General del Ambiente del 13 de octubre del 2005 peruana expresamente establece que la falta de certeza absoluta de peligro de daño grave o irreversible no debe utilizarse como razón para postergar la opción de medidas eficaces o eficientes para impedir la degradación del ambiente. En México, la ley de bioseguridad de organismos genéticamente establece que en caso de presunción de riesgo o efectos no deseados por uso de estos organismos, llamado OGM, y ante la insuficiencia de evidencia científica, las decisiones que se tomen seguirán invariablemente el principio de precaución. Es decir, es un principio general del derecho. Y es importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana cuenta ya con toda una recopilación de sentencias de sus salas primera y segunda. Si mal no recuerdo, en el cuaderno colecciones número 3, sobre los alcances y el contenido del derecho humano a un medio ambiente sano, la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y al principio precautoratorio, así como sobre el interés legítimo y el papel del juez en el amparo ambiental. Debe destacarse que la primera sala de la Suprema Corte de la Nación Mexicana ha adoptado también el principio indubio pro natura, que va más allá del principio precautorio, que deberá aplicarse para elegir la medida que sea más favorable, más beneficiosa para la protección del medio ambiente y naturaleza, el criterio del juez, cuando estos objetivos estén en colisión con otro tipo de intereses. En concreto, la Suprema Corte Mexicana, en sus diferentes sentencias, ha precisado criterios preferentes al reconocimiento constitucional y convencional del derecho humano, aplicando el control convencional incluso en esta materia a un medio ambiente sano en la práctica y a los principios de precaución, evaluación del impacto ambiental y la responsabilidad por daños al ambiente, consagrado en la Declaración del Río Negro de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Debe destacar la importancia de la doctrina judicial de la Suprema Corte de la Nación Mexicana en estos aspectos, que es digno de desarrollo, de análisis en congresos especiales, como una doctrina consolidada de fuente jurisprudencial en el diálogo interjudicial de los diferentes cortes y tribunales de derechos humanos. Aún más, el Acuerdo de Escazú
eleva el principio precautorio como uno de los principios del derecho ambiental interamericano y como componente del derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con la garantía del debido proceso. Es decir, como principio del derecho procesal ambiental latinoamericano. De modo que corresponde al Poder Judicial de nuestros países interpretar ya sin género de duda que dentro de su función jurisdiccional cabe garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos ambientales y, por tanto, la aplicación de principios precautorios en los asuntos ambientales que conozca. Gracias, doctor Luque. Qué importante es hacer ese análisis de toda la jurisprudencia latinoamericana, incluso de la misma Corte, el tema de las opiniones consultivas, en este diálogo jurisprudencial vertical y horizontal que se ha venido dando en América Latina. Doctor Duque, ¿es posible establecer, ya que ha abordado el tema pues, de la tutela judicial efectiva y de la función del Poder Judicial, ¿es posible establecer la responsabilidad precisamente del Estado por los daños ambientales debido a la falta de tutela judicial efectiva del ambiente por parte del mismo Poder Judicial? Bueno, esto toca un poco la responsabilidad del Estado por el incumplimiento por el Poder Judicial de sus deberes constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos. Pero hoy día, en el derecho constitucional se contempla ya la responsabilidad objetiva del Estado por los daños derivados por la falta de sus servicios públicos, por incumplimiento de su función y por el incumplimiento de su competencia. Y en ello, la responsabilidad del Estado por las omisiones en que incurran sus jueces. La Suprema Corte de la Nación Mexicana, y vuelvo a repetir un precedente, ha establecido la doctrina que la interpretación, cito textualmente porque esto es muy importante, que la interpretación constitucional del derecho a medio ambiente sano también se ha centrado en la obligación que tienen las autoridades del Estado de garantizar las condiciones que permitan su ejercicio efectivo, realizando las acciones necesarias para prevenir los riesgos que pudieran afectar el medio ambiente e inclusive para restaurar los daños causados a los ecosistemas. En estas materias y en este orden de ideas quisiera citar el caso de Venezuela, de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de los jueces de ese poder tutelar ambiental. Se le ha reclamado a Venezuela al Poder Judicial su falta de proceder en resguardo del orden público, en conocimiento mediante hechos notorios, ostensibles e indubitables de daños irreparables como los que se están causando los ecosistemas del sur del Orinoco, una región muy rica de Venezuela. Incluso muchos de sus partes son declarados patrimonio de la humanidad por las actividades de la minería ilegal y porque el Poder Judicial no ha sabido, no ha podido, no ha querido ordenar el cese de las actividades contaminantes del ambiente y la vida y la salud de su población, que ha causado ya pérdida por contaminación y envenenamiento de vidas humanas, y cuyo deterioro es un perjuicio irreparable para la persona por el grave daño ambiental que representa este proyecto llamado el arco minero del Orinoco que lleva a cabo el gobierno, que ha sido calificado por organismos internacionales de ecocidio y que se ha reclamado que se pondere de la competencia de la Corte Penal Internacional. Y aquí quiero citar la tesis de la profesora Kemmelmacher de Carlucci, que ante la inacción de la administración de los jueces deben ser sensibles a la hora de buscar soluciones, especialmente para los grupos más vulnerables. Concluyo diciendo, como lo afirma el profesor Néstor Caferata, que el mayor problema contemporáneo del derecho ambiental es la falta de la efectividad normativa. Es decir, existen leyes, pero no se sabe cómo lograr que esas leyes se cumplan. Y precisamente ese es el reto de la justicia ambiental, de consolidar un sistema procesal con poderes precautelares que prevengan el riesgo ambiental y que corrijan el daño ambiental
y que los jueces lo ejercen. Pienso, por tanto, que así como se han elaborado modelos de procesos civiles y penales para nuestra región, que pudiera pensarse en un modelo de código de proceso ambiental interamericano, cuya iniciativa me tengo que proponer la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, con esta respuesta a esta última pregunta, creo que doy por cumplido mi compromiso, que espero haya respondido a esa invitación generosa que se me ha hecho, y ahora con mayor justificación y agradecimiento por esa distinción, que ciertamente me honra el ser declarado miembro honorario de una academia de tanto prestigio como la Academia Mexicana de Derecho, y por ser México un país al cual yo tengo, por razones históricas, por mi vinculación en el derecho agrario hace tiempo, a través de agraristas conocidos como Lucio Mendieta Núñez, que tuve oportunidad de visitar el Departamento de Investigaciones Jurídicas, así como la profesora Marta Chávez y otros profesores agraristas, que todavía somos amigos y que no nombro para que no se me quede ninguno fuera, pero por el cual siento especial simpatía. Y porque México ha sido para mí siempre un ejemplo de constitucionalismo progresivo en sus diferentes planteamientos, no solamente desde el punto de vista de sus planes agrarios de los principios del siglo XX, sino por el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de su derecho agrario. De manera que muchísimas gracias, todo mi agradecimiento a la Academia Mexicana de Derecho, y a usted especialmente, profesor Jesús Naveja, por su presentación generosa y su palabra. Gracias, profesor. Ese reto vale la pena, ¿no? De la creación de este código interamericano. Doctor, ¿qué le ha aportado el doctor Néstor Caferata al desarrollo del derecho ambiental? Bueno, en primer lugar, un convencimiento mayor de su carácter autonómico, porque no solamente se ha quedado en un desarrollo histórico de la legislación de su país, de diferentes países, sino que ha elaborado toda una sistemática para su estudio, partiendo de un concepto tridimensional, que es lo que más me ha impresionado. Yo he sido un aficionado a la filosofía del derecho hace tiempo. He practicado el derecho constitucional y a través de la magistratura siempre tuve el concepto de la ética y de la conducta personal como un criterio de orientación para resolver los problemas jurídicos concretos. Y he encontrado que el desarrollo de una materia tan vinculada a la naturaleza, de la cual formamos parte del género humano, como ha sido el estudio que ha hecho el profesor Caferata del derecho ambiental, desde ese contexto tridimensional, me ha convencido más de la importancia, de la necesidad de la consolidación del derecho ambiental, tanto en el área pedagógica, académica, universitaria, sino también dentro de la estructura del Estado. Y me ha confirmado una tesis que de estudiante me preocupaba, que para que exista justicia debe haber un buen derecho, pero también tener mejores jueces. ¿Quién es Néstor Caferata como amigo, como ser humano, profesor Román Duque? Es un ser exclusivamente generoso. Yo alabo la generosidad de los sabios. Decía Santo Tomás de Aquino que para conocer los sabios, primero hay que ver si son generosos antes de leer sus libros. Y es una persona a quien cuando se conoce, se le oye en sus conferencias esa generosidad, sin ninguna petulancia. Es un ser llano que se acerca a cualquiera, conozco o no conozco. Como ha pasado conmigo, quizás no he tenido mayor cercanía personal por razones de distancia y por razones de orden logístico, pero su lectura me ha hecho ver su humanidad. De manera que este Congreso Internacional dedicado a un personaje como el doctor Caferata, que une a su condición de jurista, su condición de un ser humano, de una alta calidad espiritual, ciertamente que satisface y honra a la Academia Mexicana de Derecho. Doctor Román Duque, pues bueno, ha sido un gusto continuar hoy con esta secuencia de conferencias en el marco de este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, y agradecemos hoy la presencia y la disertación del doctor Román L. Duque, corredor de Venezuela, quien fue ministro para nosotros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela,
también fue consultor jurídico de la Presidencia de la República de Venezuela y es miembro de la Comisión Andina de Juristas, que disertó con el tema justicia ambiental, sistema procesal y poder cautelar ambiental. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eso ha sido un privilegio tener al doctor Román Duque en este gran congreso que continúa mañana. Y bueno, despedimos con esta conferencia la jornada número 21. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Román L. Duque Corredor, y nos veremos pronto haciendo algunas cosas interesantes, ya que lanzó el reto de este código interamericano. Y bueno, gracias a todos los participantes, a toda la audiencia, a estos eventos por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Muchas gracias.